Cuando él recita que sin resurrección realmente el evangelio no tiene prácticamente sentido. Él lo dice claramente allí en 1 Corintios capítulo 15. Y es tremendo porque nos damos cuenta que realmente la garantía del evangelio, como tú bien lo dices, está más allá de la vida natural, está más allá de la muerte. Por eso él dice, oh, ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde está sepulcro tu victoria? Amén. Dando a entender que en la vida del creyente, la vida del cristiano, hay esperanza más allá de la muerte. Realmente esa es la esperanza viva que nos da nuestro Señor Jesús, porque sabemos que el hombre muere. El hombre nace, crece, se reproduce y muere como un árbol. Pero cuando muere, tiene una esperanza más allá. Por eso él le dice, el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, deben de regocijarse o de alentarse. Versículo 18, me parece que es de la carta a Tesalónica, capítulo 4, versículo 18, él le dice que se regocijen o que se alienten en estas cosas, en entender que nuestro Señor Jesús viene a buscar. Dios bendiga, soy su hermano y evangelista, bienvenido Kerry. Para mí es un privilegio una vez más estar con cada uno de ustedes en esta entrega, en su programa Medios Jesucristo. Como siempre me acompaña mi amada esposa, la conferencista. Amén, Dios le bendiga, queridos hermanos. Por favor, suscríbase, dale like, comparta. Hoy vamos a tratar un tema de mucha edificación. Amén. Amén. En el día de hoy vamos a hablar del arrebatamiento. Es un tema de bastante importante, un tema capital para la iglesia, ¿verdad? Y sabemos que Dios te va a bendecir mucho a través de este estudio. Amén. Amén. Amada. Amén. Vamos a leer y vamos a iniciar leyendo las Sagradas Escrituras. Amén. Vamos a iniciar leyendo las Sagradas Escrituras en Lucas capítulo 21, versículo 36. Lucas capítulo 21, versículo 36. Estaremos leyendo para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Padre, gracias por tus palabras que son vida y vida en abundancia. Te damos toda gloria y toda honra en esta hora especial. Bendecimos tu nombre, Señor. Te pedimos que tomes dominio y control, que bendigas a cada persona, Dios mío. Sí, que Señor se haga Jesús. De esta información, Dios mío, que tu Santo Espíritu esté allí tratando con cada uno de ellos de manera especial, Dios de gloria. Todo para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Amado. Bendito sea el Señor. Amén, amado. Como tú has mencionado, vamos a hablar acerca de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Pero antes de introducirnos directamente al tema de qué es el arrebatamiento, quiero hablar acerca de las dispensaciones. ¿Por qué Amén. motivo? Porque es importante para tener un panorama general Amén. de los tratos de Dios con la humanidad. Nosotros sabemos que el plan de redención es un plan perfecto, Amén. un plan que viene desde la eternidad. Por eso, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice el apóstol hablando que el Cordero de Dios estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Para efectuar la purificación o la redención de nuestros pecados. Así. Entonces, la historia de la humanidad podemos agruparla básicamente en 7 dispensaciones. Sabemos que también el apóstol Pablo habló acerca de la dispensación del cumplimiento. Dice que al Señor le plujo reunir todas las cosas en Cristo, las que están arriba en los cielos como las que están también debajo en la tierra. Todo agruparlo en la dispensación del cumplimiento. Y la primera dispensación que podemos observar es la dispensación de la inocencia, que abarca desde el momento que el Señor creó al hombre y la mujer en el huerto de Edén hasta precisamente el momento del pecado. Luego está la dispensación de la conciencia, que abarca desde Edén precisamente hasta el tiempo del diluvio. Luego la tercera dispensación fue la dispensación del gobierno humano, donde observamos desde el diluvio hasta la dispersión de la Torre de Babel, exactamente. Amén. Y luego observamos lo que es la dispensación de la promesa,
que abarca desde el llamamiento de Abraham hasta precisamente el éxodo del pueblo de Israel. Amén. Luego en el monte Sinaí sabemos que por disposición de ángeles Dios entregó lo que es las tablas de la ley, y esta dispensación de la ley abarcó todo este periodo desde el monte Sinaí hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esta dispensación, que es la dispensación de la gracia, que es la cual estamos viviendo, esta dispensación abarca desde esa resurrección de Cristo hasta precisamente el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, la última dispensación, que es la séptima, que es la dispensación del reino, abarca desde la segunda venida de Cristo hacia ya el juicio delante del gran trono blanco, o hasta que el Señor traiga lo que es la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿por qué hablar entonces del arrebatamiento? Es un tema que nos compete muchísimo. Amén. Porque precisamente nosotros estamos viviendo la dispensación de la gracia, que es la dispensación del cumplimiento. Y lo que cierra básicamente la dispensación de la gracia del Señor es precisamente el arrebatamiento de la iglesia. Ahora bien, muchas personas dicen que la palabra arrebatamiento no aparece directamente en la iglesia, en la Biblia, perdón. Rapto, la palabra rapto, exactamente, pero sí el apóstol Pablo utilizó lo que es el término arrebatamiento. Amén. Amén. Claro que sí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Amén. Ahí dice el apóstol que el mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, que hayamos quedado, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes. Amén. Entonces, la palabra que se utiliza realmente aquí es la palabra griega, harpazo, que significa remoción. Amén. Amén. Es traslado, básicamente, lo que el Señor va a efectuar. Y sabemos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, no se veía tan explícito el arrebatamiento. Pero cuando nosotros escudriñamos, nos damos cuenta que pasaron ciertos tipos que dan un ejemplo de lo que iba a acontecer realmente con nosotros, como es el caso de Elías, cuando fue arrebatado. Y Enoc también. Enoc también, básicamente en una dispensación temprana. También dice la palabra que caminó con Dios y fue traspuesto. ¿Para qué? Para no ver muerte. Amén. Amén. Entonces, esta doctrina realmente está implícita. Pero me llama mucho la atención que el apóstol Pablo utiliza el término misterio. Por eso él dice, os digo un misterio en 1 Corintios capítulo 15. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice el apóstol Pablo, hablando acerca de, en 1 Corintios capítulo 15, hablando de lo que es el arrebatamiento. Entonces, este evento es trascendental porque es donde el Señor quita básicamente a los creyentes de la tierra para llevarnos a las moradas celestiales que ha pautado para la celebración de lo que se conoce como las bodas del Cordero. Amén. Pero ¿y por qué motivo tiene el Señor que hacer esta remoción? Por el juicio que se va a efectuar durante el tiempo de la tribulación. Sabemos que hay diferentes puntos de vista con relación al arrebatamiento en ámbito teológico. Existe el pretribulacionismo, que es lo que la palabra enseña y tiene asidero bíblico. Está el mesotribulacionismo, el posttribulacionismo y están los raptos parciales. El pretribulacionismo afirma que el rapto se va a efectuar justamente antes de iniciar la tribulación. Sabemos que la tribulación es este periodo básicamente de 7 años que inicia con el arrebatamiento de la iglesia y culmina con la segunda venida de Cristo cuando coloque sus 2 pies en el monte de los olivos para que se cumpla la profecía del profeta Zacarías. Amén. Creo que es en el capítulo 14 del libro de Zacarías. Entonces,
El arrebatamiento es esto. El Señor prometió en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que no iba a guardar de la hora de prueba que había de manifestarse sobre el mundo entero. Exactamente. Entonces, si analizamos los 21 juicios capitales que van a caer, los 7 sellos, las 7 copas de la ira y las 7 trompetas, nos vamos a dar cuenta de que básicamente el mundo entero será destruido por estos juicios que se llevarán a cabo. Entonces, para eso el Señor hace lo que es la remoción de su pueblo, de su iglesia. Amén. Entonces, es importante tener esto en mente. Pero, ¿qué es lo que va a acontecer realmente durante el tiempo del arrebatamiento? O sea, ¿qué es lo que va a pasar en ese evento? El apóstol Pablo lo dice claro. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, porque ahí vamos a ver cuáles son los componentes del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses. Sí, podemos partir incluso desde el versículo 16. Por favor, acompáñeme ahí en casita para que pueda ser edificado. Porque es necesario que nosotros prestemos atención a esta doctrina tan fundamental y tan necesaria para la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Amén. Amén. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. Así es. Entonces, número 1. El apóstol lo primero que plantea es que la iglesia no debe de entristecerse como aquellos que no tienen esperanza. Porque juntamente el Señor va a traer a aquellos que han dormido en él. ¿Y qué significa esto? Bueno, cuando vamos al contexto histórico de Primera de Tesalonicenses, nos damos cuenta que se había fomentado en Tesalónica que ya Cristo había venido y que ya la resurrección de los muertos se había efectuado y que aquellos que habían muerto en Cristo ya no tenían una esperanza. Y sabemos esto, que el Señor realmente, a través de la salvación, aparte de la restauración del alma que Él hace en nosotros, aparte de llamarnos a una nueva vida, lo que hace realmente es otorgarnos vida eterna, como lo dice la palabra. Amén. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo da una palabra de aliento al pueblo de Tesalónicas. Exactamente. Como tú dices, ellos estaban sufriendo en ese momento. Tenían un desconcierto porque pensaban que no había esperanza más allá de la muerte. Exactamente. Y aquí, como tú dices, entonces el apóstol Pablo le da esta palabra de aliento para que ellos pudiesen tener una fe fundamentada en la verdad, como lo dice también en Corintios capítulo 15, versículo 50 también. Amén. En Primera de Corintios habla acerca de la confianza que nosotros tenemos que tener en la resurrección. Amén. Y dice que si Cristo nos resucitó, nosotros entonces somos lo más dignos de conmiseración. O sea, si no hay una vida eterna, si no hay vida después de la muerte en Cristo, el evangelio sería una religión más. El evangelio sería realmente algo insípido y sin sentido. Pero como el evangelio o el ámbito de la soteriología abarca lo que es la vida o la vida eterna, que es lo que el Señor Jesucristo vino a efectuar,
nosotros sabemos esto, que todo no se acaba cuando se muere, como plantea el materialismo de nuestros días. Es bastante importante esta parte aquí puntualizar, porque como el apóstol Pablo, como dices, amada, allí, cuando él recita que sin resurrección realmente el evangelio no tiene prácticamente sentido, él lo dice claramente allí en 1 Corintios capítulo 15. Y es tremendo porque nos damos cuenta que realmente la garantía del evangelio, como tú bien lo dices, está más allá de la vida natural, está más allá de la muerte. Por eso él dice, oh, ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde está sepulcro tu victoria? Amén. Dando a entender que en la vida del creyente, la vida del cristiano, hay esperanza más allá de la muerte. Realmente esa es la esperanza viva que nos da nuestro Señor Jesús, porque sabemos que el hombre muere. El hombre nace y crece, se reproduce y muere como un árbol. Pero cuando muere, sí tiene una esperanza más allá. Por eso él le dice, el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que ellos deben de regocijarse o de alentarse. Versículo 18, me parece que es de la carta a Tesalónica, capítulo 4, versículo 18, él le dice que se regocijen o que se alienten en estas cosas, en entender que nuestro Señor Jesús viene a buscarnos. Amén, es así. ¿Y por qué es tan importante? Miren, nosotros sabemos que cuando Dios crea al hombre, lo crea de alma, cuerpo y espíritu. Amén. El hombre en el huerto de Edén sabemos que tenía, vamos a llamar, tenía una inmortalidad. Durante estuvo sin pecar. Una inmortalidad física también podemos decir, aunque era corruptible. ¿Por qué? Porque se corrompió. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente el hombre se corrompe, se da lo que es la separación, porque dice la palabra claramente que la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Primeramente se da una muerte espiritual y más adelante se hace lo que es o se efectúa lo que es la muerte física. Como el primer Adán pecó y murió y era la cabeza federal de la raza humana, pues entonces a través de la imputación de pecado a nosotros también nos afecta lo que es la muerte. Pero ¿qué es lo que Cristo hace a través de su muerte y su resurrección? Cristo viene a entregarnos la vida. Cristo viene a entregarnos aquello que nosotros perdimos en Adán en el principio. Cristo viene a darnos la inmortalidad verdadera o esencial que el ser humano necesita. No solamente en el alma, porque sabemos esto, que el destino, por ejemplo, de las personas que no están en Cristo, es un destino eterno, porque el alma es inmortal, pero de condenación. Pero aquellos que estamos en Cristo, lo vamos a ver en el desarrollo del arrebatamiento, no solamente vamos a tener aquella bendición de experimentar la cercanía con el Señor, la unidad, sino que Él revierte los efectos de la muerte en el ámbito físico y en el ámbito espiritual también. ¿Por qué? Porque cuando resucitemos, dice la palabra, que esto corruptible, dando a entender el apóstol Pablo, hablando sobre el soma, sobre el cuerpo, se va a vestir ¿de qué? De incorrupción. Y el primer cuerpo prototipo resurrecto fue el del Señor Jesucristo. Amén. Donde Él después de la muerte, al tercer día, como dice la palabra, por eso cantó la victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Y dijo, sorbida es la muerte en victoria. Amén. Y es así, eso es poderoso porque el mismo apóstol dice que el aguijón del pecado es la muerte. Exactamente. Ahí entonces la palabra, como tú bien lo dices, corrobora que en Cristo Jesús hay vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Así es. Entonces es lo que hace el Señor. O sea, revierte los efectos. Y tú me dirás, pero venga, que el cristiano todavía pasa por la muerte física. Claro, pasamos por la muerte física, pero el que parte en Cristo, dice la palabra, que no muere, sino que duerme. Y dice la palabra también expresamente
que se va a sembrar un cuerpo animal y que se va a resucitar en un cuerpo espiritual, celestial. Amén. Amén. Porque una es la gloria de lo terrenal y otra es la gloria de lo celestial. Amén. Dice el apóstol Pablo en primera de Corintios 15. Entonces, por eso el arrebatamiento es tan importante, no solamente para aquellos que estemos vivos, que estamos esperando al Señor, sino para todos aquellos que partieron también en Cristo, aquellos que están puestos en Cristo, porque la condición ahora cambia, luego de la muerte y la resurrección. Todo el que muere ahora, creyente, muere en Cristo. Amén. Amén. Y Cristo es la primicia, dice la palabra, el primogénito de los muertos, o sea, el primero en resucitar en un cuerpo glorificado. Eso es muy importante, amada, destacar ahí, porque Tesalonicense dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, cuando dice los muertos en Cristo, se está refiriendo a todo el creyente, a todo el que ha creído a Dios. Por eso esta parte hay que destacarla. En ese momento de esa resurrección solamente van a resucitar los que murieron en Cristo Jesús. Amén. Desde el día exactamente, desde el día de Pentecostés hasta nuestra época o lo que queden, porque sabemos que el Señor va a completar el número, dice la palabra, de aquellos que han de ser salvos. Amén. Entonces, cuando se cumple esa dispensación, lo que es la plenitud de los gentiles y el tiempo de los gentiles, ahí Él va a hacer esa manifestación. Entonces, es importante aclarar esto porque vemos que el arrebatamiento incluye el retorno de Cristo, ¿verdad? Pero en las nubes, o sea, no directamente va a bajar a la tierra, sino que va a ser una reunión, ¿verdad?, en las nubes. Aquellos que viven y aquellos también que han dormido en Cristo. Amén. Entonces, será aparte de una transformación, porque como lo dice Pablo, nosotros nos vamos a decirlo en buen dominicano, a irnos adelante aquellos. No vamos a anteceder a aquellos que han dormido en Cristo. Sino que va a ser conjunto. Exactamente. En el mismo momento. Exactamente. Dice que seremos arrebatados conjuntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en las nubes. Exactamente. Será algo simultáneo realmente. Amén. Cristo se presenta en las nubes, los muertos son resucitados, nosotros somos elevados y todos entonces juntamente somos transformados por el Señor. Amén. Gloria entonces al Señor. Es importante entender esto porque esta será una noticia tranquilizadora. Y realmente lo que vemos en la palabra es que el Señor dio pautas, señales acerca de que su venida estaba cerca. Los discípulos estaban intrigados de cuándo era que el Señor iba a establecer su reino. Y Él expresamente se lo dijo claro, que no les tocaba a ellos saber el tiempo ni las sazones, pero que iban a recibir poder. Pero también hablando en Mateo capítulo 24, cuando habló de las señales del fin, dio un sinnúmero de pautas que nos van a indicar realmente que ya esta venida está a punto de efectuarse. Amén. Entonces es importante entender esto y saber realmente cuáles son los componentes reales del arrebatamiento. Luego que se efectúe el arrebatamiento, obviamente entra lo que es el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Y con esto vamos a hacer una parte 2, mis queridos hermanos. Amén. Amén. Dios le bendiga. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación y que pueda profundizar en la palabra. Amén. Amén. Que Dios bendiga a todos esos amigos, hermanos que están allí, toda esa gente en diferentes partes del mundo. Amén. Glorias al Señor. Un abrazo.